Quiero que a partir de ahora tu pensión se deposite directamente en mi cuenta. Mi nuera lo declaró con una seguridad aplastante, mientras deslizaba unos papeles del banco sobre la mesa de la cocina, deteniéndolos justo frente a mí. Me quedé paralizada, sintiendo cómo mi honor era pisoteado sin piedad en la misma casa que había pasado toda una vida construyendo. Volteé a ver a mi único hijo, por quien sacrifiqué mi juventud para criarlo, esperando una palabra de defensa. Pero él solo tenía la cabeza gacha sobre su plato, retorciéndose las manos con cobardía. Mamá, ya estás vieja. ¿Para qué quieres tanto dinero? Es peligroso. Su susurro y la sonrisa triunfante de mi nuera me rompieron el corazón. Soy Ofelia, tengo 60 años. Y la historia que estoy a punto de contarte es mi viaje para encontrar la respuesta a una pregunta. ¿Qué hace una madre cuando se da cuenta de que la persona que más ama es la misma que le clava un cuchillo por la espalda? Durante 40 años trabajando en la oficina de impuestos, me enfrenté a los fraudes financieros más sofisticados y doblegué a los estafadores más astutos. Pero nunca imaginé que la auditoría más cruel de mi vida tendría lugar en la mesa del desayuno de mi propia familia. Todavía recuerdo ese momento, mi desayuno tranquilo interrumpido por un simple y seco crujido de papel. Ximena deslizó una pila de documentos sobre la mesa de roble, deteniéndola justo frente a mí. Mi nuera se acomodó el cabello. Sus ojos, meticulosamente delineados, me miraron fijamente, sin ocultar su descaro. Quiero que a partir de ahora tu pensión se deposite directamente en mi cuenta. Su frase cayó, fría y afilada como un bisturí. No grité de sorpresa, solo miré de reojo a mi lado. Bruno, mi único hijo, estaba encogido. Tenía la cabeza gacha sobre el plato de tacos a medio comer, retorciéndose las manos. No se atrevía a mirarme. Su silencio dolía más que las palabras de su esposa. Tomé los papeles. Con 40 años de experiencia en la oficina de impuestos, solo necesité unos segundos para entender el contenido de esas líneas apretadas. Un poder notarial total. Si firmaba, toda mi pensión y mis ingresos por asesorías financieras irían directamente a sus bolsillos. Querían convertirme en una indigente en mi propia casa. Miré a mis 2 hijos por última vez. Busqué un atisbo de duda en Bruno, una pizca de remordimiento en Ximena, pero no había nada, solo la mirada calculadora de mi nuera y la espalda encorvada por la cobardía de mi hijo. Sentí un nudo en el estómago, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. Sabía que si me resistía en ese momento, Ximena armaría un escándalo, gritaría que yo era una vieja difícil y egoísta. No le daría la oportunidad de hacerse la víctima. Contuve un largo suspiro, relajé los músculos de mi cara, sonreí. Una sonrisa amable, resignada, justo lo que esperaban de una madre anciana y débil. Está bien, si lo consideran necesario. Lo dije con ligereza, saqué mi pluma y firmé al final de la línea. El nombre Ofelia apareció, decidido. Ximena arrebató el papel en cuanto solté la pluma. Sus ojos brillaron. Esbozó una sonrisa de satisfacción que me dio escalofríos. Deberías haber hecho esto antes, mamá. Solo queremos administrarlo por ti para que estés segura, dijo con un tono falsamente dulce, y luego se apresuró a levantar a Bruno. Salieron corriendo como si temieran que cambiara de opinión. Me quedé inmóvil, escuchando el golpeteo de los tacones en el suelo de baldosas, el sonido de la puerta al cerrarse y el rugido del motor del coche que se alejaba. En cuanto el espacio volvió a quedar en silencio, la sonrisa de mi rostro se desvaneció, mi expresión se endureció, fría como el hielo. La amabilidad fingida de hace un momento se había ido con ese coche. Ahora, en esta cocina solo quedaba Ofelia, una mujer de acero que se había enfrentado a los fraudes financieros más sofisticados. Me levanté y fui directamente al teléfono fijo. Era hora de hacer un ajuste de cuentas con esta vida. Marqué el número del administrador del lujoso penthouse en Polanco, donde ellos vivían opulentamente con el sudor de mi frente. Cancele el contrato de alquiler de inmediato. Soy Ofelia. Declaro que dejo de pagar desde este mismo instante. Al otro lado de la línea balbucearon, pero colgué de inmediato. No necesitaba dar explicaciones. A continuación, llamé a la compañía de electricidad, a la de agua y a la de internet. Mi voz era firme, cada palabra pronunciada con claridad y frialdad. Corten todos los servicios en la dirección de ese apartamento. Esta misma tarde. La última llamada fue al banco. Bloqueé.
la tarjeta de crédito adicional a nombre de Bruno. Cancele todas las órdenes de pago automático, de inmediato. Después de que el empleado del banco lo confirmó, colgué el teléfono. El clic seco resonó. Hecho. Acababa de cortar con mis propias manos el sustento de los parásitos que eran mis propios hijos. Mi corazón dolía, como si alguien lo estuviera estrujando, pero sabía que era la única manera. Mi indulgencia había creado monstruos, y ahora yo misma tenía que destruirlos. Comencé a recorrer la gran casa en la que había vivido durante 40 años. Abrí un armario y saqué grandes sábanas blancas. Fui a cada uno de los muebles que guardaban recuerdos. El sofá de terciopelo, el viejo piano, la enorme mesa del comedor. Cubrí todo con las sábanas blancas. Cada sábana que caía era como amortajar un pasado que había muerto. La casa se fue sumiendo en un blanco fúnebre y frío. Entré en mi habitación y solo saqué una pequeña maleta marrón desgastada. Metí algo de ropa esencial, la carpeta con los documentos más importantes de la propiedad y un pequeño portarretratos de mi esposo. Acaricié suavemente su sonrisa a través del cristal. Perdóname. Tengo que irme para enseñarle a nuestro hijo a ser un hombre. Cerré la cremallera de la maleta. El sonido se alargó, doloroso, en el silencio. Salí por la puerta principal, agarrando con fuerza el manojo de llaves. Metí la llave en la cerradura y le di 2 vueltas decididas. El sonido de los cerrojos al encajar resonó, poniendo fin al libre acceso de cualquiera, incluido mi hijo. Un taxi rosa y blanco me esperaba frente a la puerta. Llevé la maleta al coche, sin mirar atrás ni una sola vez. Temía que si miraba, la debilidad de una madre me detendría. El atardecer caía, tiñendo de rojo todo el cielo. Me senté en el asiento trasero, le di la dirección al conductor y apoyé la cabeza en la fría ventanilla. El coche se puso en marcha, dejando atrás la casa que se hundía gradualmente en la oscuridad. El taxi me llevó a través de las concurridas calles de la Ciudad de México. La luz amarillenta de las farolas se filtraba por la ventanilla, manchando mis manos arrugadas que descansaban sobre mis rodillas. Miré hacia afuera y vi los puestos de tacos en la acera echando humo. Vi a las parejas abrazándose bajo los aleros desconchados. El paisaje pasaba a toda velocidad, arrastrando mi mente de vuelta al pasado, a los días viejos cubiertos por el polvo del tiempo. Recordé a Bruno, no al hombre cobarde que acababa de sentarse con la cabeza gacha en la cocina, sino al Bruno de hace 30 años. En aquel entonces, mi esposo acababa de fallecer. Yo, una joven viuda, abracé a mi hijo de 3 años y juré ante la foto de mi esposo que lo criaría para que fuera un hombre de bien. Recuerdo las tranquilas mañanas de domingo, cuando las campanas de la iglesia resonaban por todo el vecindario. El pequeño Bruno, con su ropa planchada, su manita perdida en la mía, siempre levantaba sus grandes ojos oscuros para mirar a su mamá, preguntando con su vocecita sobre los ángeles pintados en el techo de la catedral. «Mami, cuando sea grande, ¿seré un ángel para protegerte?» Esa frase inocente fue una vez mi motivación para luchar contra el mundo entero. Me lancé al trabajo en la oficina de impuestos como una polilla a la llama. Me hice amiga de los números fríos, de los expedientes gruesos, de las noches en vela para ganar cada peso limpio y criar a mi hijo. Rechacé todas las propuestas, todas las oportunidades de rehacer mi vida, solo por miedo a que mi hijo se sintiera desplazado. Lo hice todo, ¿para obtener qué? El recuerdo se tiñó de un tono oscuro cuando apareció Jimena. Hace 5 años, Bruno trajo a Jimena a casa para presentarla. Debo admitir que era muy hermosa. Cabello castaño y ondulado, labios rojos y una forma de hablar dulce como la miel. Pero desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron, mi instinto de auditora me lo advirtió. Sus ojos eran huidizos. Nunca miraban a nadie directamente por más de 3 segundos. Me miraba a mí, pero sentía que estaba tasando las joyas que llevaba puestas o las antigüedades del salón. La tragedia no llegó de golpe, sino que se fue infiltrando en mi casa poco a poco, como el moho que crece en la temporada de lluvias. Recuerdo la primera vez que descubrí el secreto de mi nuera. Fue una tarde que volví del trabajo más temprano de lo habitual. Vi a Jimena hablando a escondidas por teléfono en un rincón del jardín. Su tono era de pánico, de súplica. Cuando me vio, se sobresaltó tanto que se le cayó el teléfono. Lo recogí y vi un mensaje de amenaza de unos cobradores de deudas. Juego. Mi nuera era adicta a las cartas. En ese momento,
Debería haberla arrastrado frente a Bruno, debería haber aclarado las cosas, pero no lo hice. Vi el miedo en sus ojos y volví a pensar en Bruno. Mi hijo amaba a su esposa ciegamente. Si supiera la verdad, su corazón se rompería. Y luego el honor de la familia, los chismes de los vecinos. Todos esos miedos invisibles me convirtieron en cómplice. Saqué dinero de mis ahorros en secreto. Me reuní con los prestamistas en un café cutre de las afueras para pagar la deuda de mi nuera. Sálveme solo esta vez, mamá. Juro que me portaré bien. Seré una buena hija para usted toda la vida. Ximena se arrodilló a mis pies, jurando entre lágrimas. Y yo, una anciana que anhelaba una falsa paz, le creí. Pero la codicia humana es un saco sin fondo. Mi concesión no la hizo agradecida. Solo la llevó a verme como un cajero automático andante. Una vieja tonta y fácil de manipular. Las comidas familiares se convirtieron gradualmente en una tortura. Yo me sentaba a la cabecera de la mesa, pero me sentía invisible. Hablaban entre ellos de viajes de lujo, de ropa de marca, ignorando por completo mi presencia. Solo se dirigían a mí cuando necesitaban pagar alguna factura, o cuando Bruno necesitaba dinero para cambiar de coche. Mamá, ya estás vieja. ¿Para qué quieres tanto dinero? Es peligroso. Deja que nosotros nos encarguemos. Esas palabras, que al principio sonaban a preocupación, poco a poco revelaron su intención de despojarme. Me di cuenta con dolor de que Bruno, el hijo devoto de antes, se había transformado. Ya no era mi ángel guardián. Se convirtió en un hombre débil, que obedecía ciegamente a su esposa. Cada vez que me quejaba de la actitud de Ximena, Bruno lo descartaba e incluso me culpaba a mí. Mamá, no seas tan estricta. Ximena es joven, tienes que ser comprensiva con mi esposa. Mi paciencia se fue agotando, silenciosa y persistentemente, hasta el suceso de la semana pasada. Era una tarde de lluvia torrencial. Tenía gripe y descansaba en mi habitación, con la puerta entreabierta. Seguramente pensaron que dormía profundamente, o simplemente ya no les importaba mi existencia. La voz de Ximena resonó desde el salón. Tienes que decidirte, Bruno. No podemos seguir viviendo con esa vieja amargada. Si vendemos esta casa, sacaremos una fortuna. Ya tengo vista una gran oportunidad de inversión en criptomonedas. Mi corazón se encogió. Contuve la respiración para escuchar la respuesta de mi hijo. Pero, ¿dónde vivirá mamá? ¡Ay, qué tonto eres! La voz de Ximena era burlona. Ya lo investigué. Hay un asilo llamado El Ocaso en las afueras. Es un poco estrecho y cutre, pero la tarifa es ridículamente barata. Ya está vieja, senil, no necesita una casa grande. La metemos allí, así alguien la cuida, y nosotros nos quitamos un peso de encima. Hubo un largo silencio. Recé. Le supliqué a Dios que mi hijo se opusiera, que le diera una bofetada a su esposa por esa idea malvada. Pero no, solo escuché a Bruno suspirar, y luego su voz apagada, llena de resignación. Bueno, déjame pensarlo, pero hay que hacerlo con cuidado, esperar a que mamá firme el poder notarial de los bienes. En ese instante, el corazón de madre que había en mí se hizo añicos. Las esperanzas, la indulgencia, el amor que había cultivado durante décadas fueron pisoteados sin piedad por el hijo que había dado a luz. Mis lágrimas brotaron, empapando la almohada, pero ya no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas que lavaban mi ceguera. Me di cuenta de que me había equivocado. Equivocada por amar de la manera incorrecta. Equivocada por usar el dinero para comprar una paz falsa. Mi bondad había alimentado a los monstruos en mi propia casa. Y esta mañana, cuando Ximena me presentó ese papel, ya no era la madre Ofelia de ayer. Mi sonrisa al firmar fue la sonrisa de despedida a ese amor maternal insensato. Señora, hemos llegado. Son 85 pesos en total. El anuncio del taxista me sacó de golpe de mis amargos recuerdos. Parpadeé, volviendo a la realidad. Frente a mí estaba la familiar casa de color amarillo mostaza de Celia, mi mejor amiga, reposando tranquilamente bajo una bugambia vibrante. Pagué y bajé mi pequeña maleta. De pie frente a la puerta de roble tallada con un sol, respiré hondo para calmarme y llamé. 3 golpes secos y rítmicos. La puerta se abrió casi al instante. Celia, con su pelo canoso recogido en un moño y un delantal todavía manchado de harina, me miró fijamente. Miró la maleta a mis pies, y luego mis ojos hinchados. Sin necesidad de una sola palabra,
Celia me hizo entrar y me abrazó con fuerza. En sus cálidos brazos con olor a vainilla, la coraza que había intentado construir se derrumbó. Sentada en su acogedora sala de estar, con una taza de té de manzanilla caliente, se lo conté todo. Le conté sobre el poder notarial, sobre mi sonrisa falsa y sobre las llamadas telefónicas que cortaron toda ayuda. Celia escuchaba, con el ceño fruncido de indignación. Me apretó la mano con fuerza y dijo con determinación: «Ofelia, hiciste lo correcto. Si fuera yo, los habría echado de casa hace mucho tiempo. No te ablandes ahora». El apoyo de Celia fue como un bálsamo para mi corazón. Asentí, dejando la taza de té sobre la mesa. Era hora de dar el paso más audaz y peligroso de mi plan. Abrí mi cartera y busqué en un compartimento secreto una tarjeta de visita amarillenta. En ella solo había un nombre: El Tiburón, junto con un número de teléfono. Era el apodo del jefe de una red de prestamistas del mercado negro, a quien había tenido que ver en varias ocasiones para saldar las deudas de Ximena. Celia miró la tarjeta, horrorizada. Intentó detenerme, pero le hice un gesto para que confiara en mí. Marqué el número. Los tonos de llamada sonaban largos y fríos. «¿Quién habla?». Una voz ronca y grave resonó al otro lado. «Hola, soy Ofelia, la mujer que suele pagar las deudas de la joven Ximena», dije, tratando de mantener mi voz tan tranquila como si estuviera negociando un contrato de auditoría. Al otro lado de la línea se rieron con desdén. «Ah, señora Ofelia, tiempo sin verla. Su nuera se metió en problemas de nuevo. ¿Cuánto va a pagar esta vez?». «No», lo interrumpí. Mi voz se endureció. «Esta vez no pagaré ni un centavo. Se me acabó el dinero». «¿Entonces me llama para bromear?». Su voz empezó a sonar amenazante. «Le llamo para ofrecerle una oportunidad de cobrar su deuda», dije rápidamente, con el corazón latiéndome en el pecho. «Esta noche, mi hijo y mi nuera irán a mi casa». «Seguro que irán». «No hay nadie en casa, pero en la caja fuerte del dormitorio y en las antigüedades del salón hay mucho valor. Vayan allí y cobren. Les doy permiso para entrar». Hice una pausa, tragué saliva y añadí la condición clave. «Pero recuerden bien esto. Les abro la puerta para que cobren una deuda, no para que cometan un asesinato. No pueden hacerles daño grave, solo asústenlos. Si se pasan de la raya, llamaré a la policía con todas las pruebas que tengo de sus actividades». El tiburón guardó silencio por unos segundos y luego soltó una carcajada. «De acuerdo, vieja. Una propuesta interesante. Me gusta su forma de trabajar. Estaremos allí en un momento». Colgué. Mi mano que sostenía el teléfono estaba empapada en sudor frío. ¿Qué acababa de hacer? Acababa de abrir la jaula del tigre para atraer a mis propios hijos. Pero sabía que con gente como Ximena, los sermones morales no funcionaban. Solo el miedo más absoluto podría hacerla entrar en razón, o al menos revelar su verdadera naturaleza. Celia trajo su tableta y me ayudó a conectarme al sistema de cámaras de seguridad de mi casa. Las dos ancianas de pelo cano nos sentamos juntas, con los ojos pegados a la pantalla, tan tensas como si estuviéramos viendo una película de suspense. La pantalla mostraba una imagen en blanco y negro de la sala de mi casa. Todo estaba en silencio. Las sábanas blancas que cubrían los muebles parecían fantasmas acechando en la oscuridad. Pasó 1 hora. Luego, 2. Cerca de las 9 de la noche, tal y como había predicho, un coche familiar entró a toda velocidad en el patio, frenando bruscamente y levantando una nube de polvo en la cámara exterior. Eran Bruno y Ximena. Podía imaginar su furia en ese momento. Sin luz, sin agua, sin internet en el penthouse y con las tarjetas de crédito bloqueadas, debían estar hirviendo de rabia. No venían a visitarme, sino a interrogarme, a descargar su ira sobre esta vieja madre. Se bajaron del coche, cerrando las puertas de un portazo. Ximena caminaba con aire agresivo, gesticulando salvajemente, su boca seguramente soltando maldiciones, aunque la cámara no podía captar el sonido con claridad a esa distancia. Bruno la seguía dócilmente, con la linterna del teléfono iluminando el camino. Se acercaron a la puerta principal. Bruno intentó meter la llave, pero se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada con cerrojo. La había dejado abierta a propósito antes de irme, como una invitación a la muerte. La puerta de roble se abrió de par en par. Mis 2 hijos irrumpieron en la casa. En la pantalla de la cámara del salón, vi a Bruno buscar a tientas el interruptor de la luz.
El candelabro de cristal se encendió. La habitación resplandeció, revelando las fúnebres sábanas blancas y a los invitados no deseados que esperaban. Mi corazón pareció detenerse. Sentado cómodamente en el sofá de terciopelo en medio de la sala estaba el tiburón. Llevaba un traje negro brillante, una gruesa cadena de oro al cuello, y su rostro lleno de cicatrices mostraba una sonrisa siniestra. A cada lado, dos de sus secuaces tatuados estaban de pie con los brazos cruzados, como dos estatuas guardianas. Vi a Jimena detenerse en seco. A través de la borrosa pantalla, pude ver sus ojos abiertos de par en par, su boca abierta de puro terror. El bolso que llevaba en la mano cayó al suelo. Bruno se encogió, retrocediendo rápidamente para esconderse detrás de su esposa por puro reflejo. La cobardía de mi hijo se mostró clara y nítida, dolorosamente nítida. El sistema de audio de la cámara captó las voces, aunque con algo de estática e interferencia. «Bienvenidos a casa». La voz de El Tiburón retumbó en la espaciosa habitación. «Su madre me ha autorizado a venir a cobrar la deuda. Escuché que hoy es el día en que toman posesión de sus bienes, ¿verdad? Pues páguenme ahora mismo». «No, no es así. Se equivocan». La voz de Jimena era un grito agudo y distorsionado por el miedo. «¿Dónde está esa vieja? Me engañó. Se escapó. No me importa quién engañó a quién». El jefe se levantó y caminó lentamente hacia Jimena. «Solo sé que el pagaré tiene tu firma, y hoy no me iré con las manos vacías». Jimena retrocedió, tropezó con la pata de una mesa y cayó al suelo. Gritaba y lloraba, señalando a todas partes. «Bruno, haz algo. Llama a la policía. Sálvame». Pero Bruno solo se quedó allí, temblando como una hoja seca en la tormenta, balbuceando palabras ininteligibles. Los dos secuaces se acercaron, comenzaron a registrar su bolso y le quitaron el reloj a Bruno. Cerré los ojos, sin atreverme a seguir mirando. En mis oídos, los gritos de mi nuera y las súplicas patéticas de mi hijo se mezclaban en una sinfonía de caos. Mis manos se aferraban a los reposabrazos del sofá de Celia. Mis uñas se clavaban en la tela. Celia me dio una suave palmada en el hombro y susurró: «Hiciste lo correcto, Ofelia. Hiciste lo correcto». Mi corazón latía con fuerza, una mitad sintiendo la satisfacción de la justicia cumplida, pero la otra mitad doliendo como si alguien la estuviera estrujando. Me pregunté, ¿estaba siendo demasiado cruel con mi propia familia? ¿O era esta la única medicina amarga que podía curar la enfermedad de la ingratitud? En mi situación, hubieran elegido seguir soportando en silencio, o también habrían tendido una trampa tan dolorosa como esta. Por favor, díganme lo que piensan en los comentarios, para saber que no estoy sola en esta noche oscura. Los días posteriores a esa noche tormentosa, seguí refugiada en la tranquila casita de Celia. Mi casa se había convertido en una ruina fría y desolada, con las puertas y ventanas cerradas, sumida en la oscuridad. Pero a través de la pantalla en blanco y negro de las cámaras de seguridad conectadas a mi teléfono, sabía que la tormenta no había pasado del todo. Solo estaba cambiando de dirección. Me senté junto a la ventana, jugueteando con una taza de café ya fría, escuchando las noticias que mis amigas comerciantes del mercado viejo me contaban por teléfono. La red de información de las amas de casa mexicanas es más rápida y precisa que la radio. «Ofelia, están en un estado lamentable». La voz de la carnicera retumbaba en el teléfono. Vi a ese Bruno y a su esposa caminando por las afueras de la ciudad. El coche de lujo se lo llevaron los matones. Dicen que los prestamistas los desplumaron por completo, desde el reloj y los anillos de boda hasta las cadenas de oro. Escuchaba con el corazón encogido. La satisfacción de ver a los malvados castigados dio paso rápidamente a una amarga tristeza. Bruno, el hijo que había cuidado como a un tesoro, ahora se escondía en algún motel de mala muerte, donde las sábanas probablemente estaban amarillentas y olían a cloro barato. Pensé que después de esta dolorosa caída, cuando se quedaran sin nada y humillados, Jimena se asustaría y dejaría en paz a mi hijo, o al menos se arrepentirían y volverían a pedir perdón a su madre. Pero había subestimado el descaro de mi nuera. Una bestia acorralada no se rinde dócilmente, sino que ataca con más ferocidad que nunca. Todo comenzó una sombría mañana de jueves. Decidí ir al mercado cerca de la casa de Celia a comprar algunas verduras y flores frescas. Necesitaba un poco del aire mundano de la vida cotidiana para disipar la opresión en mi pecho.
El mercado de San Juan estaba tan ruidoso y animado como siempre. El olor a cilantro, a chiles asados, mezclado con el de la fruta madura, creaba el aroma característico de las calles de México. Me subí el chal de lana para cubrirme la mitad de la cara, tratando de caminar rápido, pero hoy, el ambiente en el mercado era extraño. Normalmente, al verme, los vendedores conocidos me saludaban con la mano y me preguntaban por mi salud, pero hoy, las risas y las conversaciones se silenciaron de repente a mi paso. En su lugar, había miradas furtivas y curiosas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y no era por el viento. Me detuve frente al puesto de frutas de la señora Marta, donde solía comprar naranjas para hacer jugo. Sonreí, a punto de saludarla, pero Marta se dio la vuelta rápidamente, fingiendo estar ocupada arreglando las manzanas. Su evasión era obvia. Justo detrás de mí, los susurros comenzaron a surgir como un enjambre de abejas. Es ella. Parece tan buena, pero tiene un corazón de serpiente. Pobre pareja joven. Dicen que tuvieron que pagar las deudas de la vieja hasta quedar en la ruina, perdiendo casa y coche. He oído que está loca, que ya no razona. Se fugó con un amante llevándose toda su pensión, dejando a sus hijos morir de hambre. ¡Qué malvada! Me quedé helada. La cesta de mimbre en mi mano casi se me cae al suelo. Mis oídos zumbaban. Esos comentarios maliciosos eran como agujas clavándose directamente en mis tímpanos. Me di la vuelta bruscamente, mirando fijamente a la multitud que se había reunido. Se dispersaron rápidamente, pero las miradas que me lanzaron estaban llenas de desprecio y asco. No compré nada más. Salí del mercado tambaleándome, con el corazón latiéndome como si fuera a estallar. Corrí a casa de Celia, cerré la puerta con llave y jadeé como si acabara de escapar de ahogarme. «¿Qué pasó, Ofelia?», preguntó Celia preocupada al ver mi rostro pálido. No pude responder. Solo saqué mi teléfono temblando y entré a las redes sociales, y lo que vi fue la fuente de toda esta humillación. En el perfil de Jimena, un video se estaba compartiendo a una velocidad vertiginosa. En el video, Jimena estaba sentada en una cama vieja, en una habitación de motel miserable, con los ojos hinchados y las lágrimas corriendo por sus mejillas. No llevaba maquillaje, su cabello estaba despeinado, se veía realmente lamentable. A su lado estaba Bruno, con la cabeza agacha, silencioso como una sombra sin alma. Ximena sollozó ante la cámara. «Lo hemos perdido todo. Mi suegra, la señora Ofelia, tiene Alzheimer en una etapa avanzada. Ya no controla su comportamiento. Ha estado pidiendo préstamos por todas partes para sus vicios, y luego se imagina que la maltratamos». Hizo una pausa. Se secó las lágrimas con un pañuelo, actuando mejor que cualquier actriz de telenovela. «Mi esposo y yo vendimos nuestro coche, nuestras joyas para pagar las deudas de mi suegra, pero no fue suficiente. Se fue de casa, llevándose las escrituras de la propiedad y todos los ahorros. Ahora no tenemos a dónde ir. Por favor, si alguien ve a mi suegra, avísenos. Solo queremos traerla a casa para que reciba tratamiento, sin importar lo cruel que haya sido con nosotros». Debajo del video había miles de comentarios de compasión de los internautas. Me insultaban, me llamaban vieja bruja, loca, la peor madre del mundo. Dejé caer el teléfono en el sofá. Un sentimiento de indignación me subió por la garganta, amargo. Así que este era su plan. Ximena no solo quería mi dinero, quería destruir el honor que había construido toda mi vida. Me estaba convirtiendo de víctima a culpable a los ojos de la sociedad. Y lo que es más aterrador, estaba usando la enfermedad de la vejez, algo que todos temen, como un arma para atacarme. Miré la pantalla, miré a Bruno sentado como un títere de madera junto a su esposa. ¿Por qué no dices nada? ¿Cómo puedes quedarte callado mientras tu esposa difama a tu propia madre? Sabes perfectamente que no estoy loca. Sabes perfectamente quién es el deudor. El silencio de Bruno fue como una puñalada final que acabó con la poca esperanza que me quedaba. Estaba completamente manipulado. Había aceptado vender a su madre a cambio de la paz junto a su malvada esposa. Celia se sentó a mi lado, apretando mi mano helada. Ella también había visto el video, su rostro enrojecido de ira. «Ofelia, tenemos que desmentirlo. No puedes dejar que te calumnie así». «¿Desmentirlo cómo?». Reí amargamente. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. ¿Quién me va a creer ahora? ¿Una anciana que se ha fugado de casa contra una joven y hermosa nuera que llora desconsoladamente?
A la opinión pública siempre le gustan estas historias dramáticas. Sentí como si una enorme roca me aplastara el pecho. El aire a mi alrededor se espesó. Ximena estaba preparando el terreno para una conspiración mayor. El hecho de que difundiera la noticia de que había perdido la memoria, de que estaba loca, seguramente no era solo para ganarse la simpatía. Quería despojarme de mi capacidad legal. Si la sociedad y la ley creían que había perdido mi capacidad de actuar, entonces mi firma, mis palabras, no tendrían ningún valor. Y entonces, la tutela, junto con todos mis bienes, recaería automáticamente en mi único pariente, Bruno y Ximena. La bestia acorralada había lanzado su golpe más venenoso. No me mordió la mano. Me mordió directamente la dignidad y mi derecho como ser humano. Me levanté, caminando de un lado a otro en la estrecha sala de estar. La ansiedad inicial se convirtió gradualmente en una ira contenida. No podía permitirme caer. El cielo de la Ciudad de México esta mañana estaba cubierto de un gris plomizo. Nubes negras se arremolinaban sobre el techo de la iglesia, anunciando la llegada de un aguacero tropical. El aire húmedo se colaba en la sala de Celia, trayendo consigo una opresión indescriptible. Estaba tejiendo una bufanda de lana, tratando de encontrar paz en el movimiento rítmico de las agujas, cuando sonó el timbre. El sonido, claro y agudo, hizo que mi corazón diera un vuelco. A mi edad, y en mi situación de fugitiva, cualquier ruido inesperado se convierte en una amenaza. Celia fue a abrir la puerta. La escuché intercambiar unas palabras con un hombre desconocido. El tono era formal, serio. «Ofelia, te buscan». Celia regresó, con expresión preocupada. Detrás de ella, un oficial de la corte con un impecable uniforme azul oscuro. Entró, sin un movimiento de más. Me pidió que confirmara mi identidad, y luego me entregó un sobre grueso, con el sello rojo del Tribunal de Familia. Esta es una citación. Por favor, firme de recibido. Sosteniendo el sobre en mis manos, lo sentí pesado como el plomo. El oficial se fue, dejándonos a Celia y a mí en un silencio aterrador. Temblorosamente rasgué el borde del sobre. Una pila de documentos legales se deslizó. Comencé a leer. Cada línea, cada palabra danzaba ante mis ojos, cruel y afilada. Era una solicitud al tribunal para declarar a la señora Ofelia incapaz para ejercer sus derechos y obligaciones civiles. Contuve la respiración y seguí leyendo. En la solicitud, los demandantes eran Bruno y Ximena. Como únicos parientes, solicitaban al tribunal que se les concediera la tutela total sobre mis bienes y mi persona. La razón que daban estaba escrita con palabras floridas pero venenosas. Para proteger a una madre anciana en estado de peligro debido a su deterioro cognitivo. Junto a la solicitud había un certificado médico. Mis ojos se nublaron al ver el diagnóstico. Alzheimer en etapa avanzada, con síntomas de paranoia y pérdida de control del comportamiento. El firmante era el doctor Simón Aguirre. ¿Simón Aguirre? Rebusqué en mi memoria. Nunca había conocido a nadie con ese nombre. Nunca había puesto un pie en su consultorio. Esto era una falsificación descarada. Un trozo de papel sin valor creado para convertir a una persona completamente lúcida en una loca a los ojos de la ley. Pero lo que me rompió el corazón no fue la mentira de ese médico desconocido, ni la codicia de Ximena. Lo que me dejó sin aliento fue la firma junto al nombre de Ximena al final de la solicitud, Bruno, la letra de mi hijo, esa caligrafía ligeramente inclinada hacia la derecha, con un subrayado firme que yo misma le había enseñado a hacer cuando entró a primero de primaria. El papel se me resbaló de las manos y cayó al frío suelo de baldosas. Sentí que mis piernas no me sostenían, me desplomé. Mis rodillas golpearon el suelo con un dolor agudo, pero ese dolor físico no era nada comparado con la herida que sangraba en mi corazón. Lloré, no con sollozos, sino con un llanto que brotaba desde lo más profundo de mi alma, ahogado y amargo. Mi hijo, el hijo que había llevado en mi vientre, el hijo por el que había sacrificado mi juventud de viuda para criarlo, ahora quería despojarme de mi derecho a ser persona. Quería convertirme en un ser sin voluntad, en una mercancía para que él y su esposa la administraran. ¿Por qué? ¿Por qué pudiste hacerme esto, Bruno? Grité desesperada. Mi voz se quebró en pedazos. ¿Dónde estaba el deber de un hijo? ¿Dónde estaba la conciencia humana? Solo por dinero, solo por querer apoderarse de mi casa y de mis ahorros,
Estaba dispuesto a seguirle el juego a su esposa, a calumniar a su propia madre llamándola loca. En ese momento, quise rendirme. Ya estaba vieja. ¿Para qué luchar si mi propia sangre me daba la espalda? O tal vez estaba loca de verdad, o tal vez era el mundo el que estaba loco. Me acurruqué, sintiendo una humillación abrumadora apoderarse de mi mente, una mancha en mi honor que probablemente nunca podría limpiar, ni siquiera en la muerte. De repente, un par de manos me agarraron firmemente por los hombros y me sacudieron. «Ofelia, mírame, reacciona». La voz de Celia resonó en mis oídos, firme y fuerte. Se arrodilló a mi lado, levantando mi rostro bañado en lágrimas. ¿Vas a rendirte así? ¿Vas a dejar que esa arpía y tu hijo débil se salgan con la suya? Celia me miró directamente a los ojos. Su mirada ardía. «Ofelia, recuerda. ¿Quién eres? Eres Ofelia, la legendaria jefa de contabilidad de la oficina de impuestos, la mujer que hacía que los directores fraudulentos bajaran la cabeza y confesaran con solo levantar una ceja. No eres una vieja senil, no tienes Alzheimer, tu mente está más lúcida que la mía y la de ellos juntas». Cada palabra de Celia fue como un cubetazo de agua fría en mi cara, me hizo despertar. «No dejes que ganen, Ofelia. Si te derrumbas ahora, morirás en ese asilo miserable al que planean enviarte. Levántate». Miré a Celia y luego a la citación que yacía en el suelo. Vi el nombre de Jimena, vi la firma de Bruno. En ese momento, sentí como si el mundo entero se derrumbara a mis pies. El dolor no era por perder dinero, sino porque ese papel estaba firmado por el mismo hijo, cuyos primeros pasos había celebrado. ¿Hay algún dolor más grande que ser traicionado y pisoteado en tu amor propio por la persona que más amas? Realmente espero que ninguno de ustedes tenga que probar este amargo sabor. Pero si alguna vez lo han hecho, por favor, compartan conmigo en los comentarios cómo lo superaron cuando la confianza se hizo añicos. Me levanté, alisando las arrugas de mi ropa, fui al baño y me eché agua helada en la cara para lavar las lágrimas de debilidad. Cuando levanté la vista al espejo, la mujer anciana y afligida de antes había desaparecido. Mis ojos ya no estaban hinchados por la autocompasión, sino que brillaban con la mirada afilada de mis años en la oficina de impuestos. En el pasado, mis subordinados me llamaban en secreto la jefa, porque nunca dejaba pasar ninguna irregularidad, por pequeña que fuera. Hoy, la jefa había vuelto. No me sentaría a esperar la muerte. Iba a llevar a cabo la auditoría más importante de todas, la auditoría de mi propia vida. «Celia, coge tu abrigo. Tenemos trabajo que hacer», dije brevemente. Luego abrí mi maleta, saqué mi libreta y mi pluma de siempre. La contraofensiva había comenzado. Nuestro primer destino fue el Banco Central de la ciudad. Al entrar en el gran vestíbulo con una ráfaga de aire frío, fui directamente al mostrador de servicios VIP, el que solía frecuentar antes de jubilarme. «Hola, quiero solicitar un estado de cuenta detallado de todas mis cuentas de los últimos 5 años. Cada transacción, cada transferencia, hasta el último centavo». La empleada, al ver mi actitud decidida, se puso a trabajar de inmediato. 30 minutos después, tenía en mis manos un grueso fajo de papeles. Celia y yo nos sentamos en una mesa y comenzamos a revisar cada número. Los números no mienten. Son los testigos más contundentes. «Mira esto, Celia». Señalé con la punta de la pluma una transacción recurrente mensual. El día 5 de cada mes, 25,000 pesos transferidos al dueño del apartamento de Polanco. El día 15 de cada mes, pago de la tarjeta de crédito de Bruno, un promedio de 30,000 pesos. Pasé las páginas siguientes. Dinero para comprar un coche, dinero para unas vacaciones en Cancún, dinero para las compras de lujo de Jimena. Todo pagado desde mi cuenta de pensión y mis ahorros. ¿Dicen que he perdido la capacidad de actuar, que no sé administrar mis bienes? Reí con amargura, golpeando el papel con el dedo. Si yo estoy loca, ¿quién los ha mantenido durante los últimos 5 años? Estos estados de cuenta demostrarán quién es el parásito y quién es el pilar económico. Guardé cuidadosamente la pila de estados de cuenta en mi maletín. Primera prueba, lista. Pero eso no era suficiente. Necesitaba un testigo vivo. Alguien que pudiera desenmascarar a Jimena ante el tribunal. En mi mente apareció la imagen de Maribel, la joven empleada doméstica, honesta y sencilla de Oaxaca, que trabajó para mí durante 3 años. El año pasado, Jimena la despidió abruptamente,
acusándola de robar un anillo de oro. Sospeché en ese momento, pero para mantener la paz en casa, me quedé callada y dejé que Maribel se fuera injustamente. Ahora que lo pienso, ese anillo seguramente fue vendido por Jimena para apostar. Le pedí a Celia que me llevara a los suburbios pobres del sur de la ciudad, donde Maribel alquilaba una habitación y trabajaba lavando platos. Cuando me vio de pie frente a la puerta de su miserable cuarto, Maribel se asustó e intentó cerrar. «Maribel, no temas. No he venido a acusarte». Detuve la puerta, mirándola con la mirada más sincera que pude. «He venido a disculparme contigo. Y necesito tu ayuda para hacer justicia. Por mí y por tu honor también». Después de que le conté toda la historia, Maribel lloró. Asintió, aceptando ser mi testigo. «Iré a la corte, señora Ofelia. Le diré a todos cómo la trataba mal la señora Jimena y cómo llamaba en secreto a sus acreedores cuando usted no estaba en casa». Apreté la mano de Maribel. Segunda prueba, conseguida. La verdad sobre la nuera devota estaba a punto de salir a la luz. Al salir de la casa de Maribel, llamé a Saúl. Era un detective privado experimentado que había contratado en el pasado para investigar empresas evasoras de impuestos. «Saúl, necesito que investigues a alguien. El doctor Simón Aguirre. Quiero saber quién es, qué credenciales tiene y cuáles son sus relaciones sociales. Cuanto más detallado, mejor». 3 días después, Saúl me citó en un café discreto. Puso sobre la mesa un delgado expediente que contenía información letal. «Señora Ofelia, su instinto sigue tan agudo como siempre». Saúl dio una calada a su cigarrillo y sonrió con ironía. «Este Simón Aguirre es médico, sí, pero su licencia ha estado suspendida durante los últimos 2 años por prescribir medicamentos incorrectamente». Sacó una foto tomada a escondidas. En ella, Simón estaba sentado en una mesa de póker, con una copa de vino en la mano y la cara enrojecida. Y sentada justo a su lado, no era otra que una de las mejores amigas del círculo de damas elegantes de Jimena. «Es un adicto al juego, endeudado hasta el cuello, igual que su nuera», concluyó Saúl. «También encontré pruebas de que Jimena le transfirió 10,000 pesos a su cuenta personal solo 2 días antes de que se firmara ese certificado psiquiátrico». Tomé la foto, sintiendo la sangre hervir de emoción. Un médico con la licencia revocada, un deudor de juego, aceptando dinero para firmar un certificado médico falso. Este era el golpe de gracia. Esta carta de triunfo convertiría su solicitud en papel mojado e incluso en prueba para meterlos en la cárcel por fraude y falsificación de documentos. Finalmente, regresé a casa de Celia y abrí mi computadora. Conecté la memoria USB que contenía los datos extraídos de la cámara de seguridad de aquella noche. El video en blanco y negro apareció nítidamente. La escena de El Tiburón y sus secuaces amenazando a Bruno y su esposa. Pero lo más importante era el audio. Rebobiné una y otra vez la parte en que Jimena gritaba de miedo: «No me maten. Les debo, lo sé. Le sacaré el dinero a esa vieja para pagarles. Ya se va a morir. La voy a engañar». Cada frase, cada palabra resonaba con claridad. Su propia confesión. Sin coacción, ella misma había admitido sus deudas de juego y su plan para estafar a su suegra y apoderarse de sus bienes para pagar. Guardé el video en 3 copias diferentes. Una la envié a mi abogado, otra se la di a Saúl para que la guardara, y una la conservé conmigo. Cerré la computadora. Afuera, la lluvia había cesado. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, iluminando la gruesa pila de expedientes sobre la mesa. Auditoría completada. Tenía en mis manos todo lo que necesitaba. Estados de cuenta que probaban mi capacidad económica, un testigo vivo que probaba mi integridad, el historial oscuro del médico estafador y el video de la confesión de la autora intelectual. Levanté el teléfono y llamé a mi abogado personal. Mi voz sonó tranquila pero con el peso de 1000 kilos. «Abogado, prepare el caso. Quiero presentar una contrademanda. La próxima audiencia no será para juzgar mi capacidad civil, será para juzgar la conciencia de ellos». El ambiente en la sala del Tribunal de lo Familiar de la Ciudad de México ese día estaba tan tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. El monótono zumbido del ventilador de techo no lograba disipar la sofocante atmósfera que envolvía las oscuras paredes de roble. Me senté en el banquillo de los demandados, con la espalda recta y las manos pulcramente sobre la mesa. A mi lado,
mi experimentado abogado organizaba una gruesa pila de expedientes. Al otro lado, Bruno estaba encogido como un camarón cocido, con la cabeza tan gacha que su barbilla tocaba su pecho. No se atrevió a levantar la vista, ni una sola vez, para encontrarse con la mirada de su madre. Ximena era diferente. Mi nuera hoy vestía sorprendentemente recatada. Un simple vestido negro, un maquillaje pálido que revelaba un aspecto demacrado. Estaba interpretando brillantemente el papel de la nuera devota rechazada por su suegra. Federico, el abogado de Ximena, era un joven con el pelo engominado. Se levantó y caminó frente al juez con una confianza excesiva, su voz resonando con agudeza. «Señoría, mis clientes, la señorita Ximena y el señor Bruno están sufriendo enormemente. Se vieron obligados a tomar esta difícil decisión solo para proteger a su madre. La señora Ofelia, aquí presente», señaló hacia mí con una falsa compasión. «Ha mostrado graves signos de deterioro mental. Es paranoica, gasta de forma extravagante e incluso ha contraído deudas con la mafia, llevando a la familia a la ruina. El certificado médico de un prestigioso doctor lo dice todo. Suplicamos al tribunal que otorgue la tutela a sus hijos, antes de que se haga daño a sí misma». En los bancos del público se oyeron murmullos. Ximena se llevó un pañuelo a los ojos para secar lágrimas de cocodrilo. Sus hombros temblaban. El juez frunció el ceño, mirándome por encima de sus gruesas gafas, con una mirada inquisitiva. Era mi turno. Rechacé que mi abogado hablara por mí. Quería decir la verdad yo misma. Me levanté, ajustando la solapa de mi viejo pero impecable traje. No temblaba, no gritaba, no lloraba. Subí al estrado con el porte de una auditora presentando un informe financiero ante el Consejo de Administración. «Señoría», mi voz resonó, grave pero firme, silenciando el ruido de la sala. El abogado de la otra parte ha pintado un cuadro muy conmovedor, pero lamentablemente es un cuadro falso. Hoy no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para realizar una última auditoría a mi familia. Hice una seña a mi abogado. Él conectó la memoria USB al sistema de pantalla grande del tribunal. «Dicen que estoy senil. ¿Dicen que tengo deudas? Por favor, señoría, vea este video. Estas son imágenes extraídas de la cámara de seguridad de mi casa la noche del 15 del mes pasado». La pantalla se iluminó. La imagen en blanco y negro apareció nítida, pero fue el sonido lo que silenció a toda la sala. El grito desgarrador de Ximena resonó, tan agudo como un cuchillo cortando el silencio. «No me maten. Les sacaré el dinero a esa vieja para pagarles. La voy a engañar. Ya se va a morir». En el video, el rostro aterrorizado de Ximena frente al grupo de cobradores era perfectamente visible. Estaba de rodillas, suplicando y admitiendo todo su plan para apoderarse de mis bienes y pagar sus deudas de juego. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia Ximena. Su rostro se puso pálido como el papel. Sus ojos se abrieron con horror. El abogado Federico, nervioso, intentó levantarse para objetar, pero yo continué, mi voz más fría que la sentencia que estaba por venir. «Y esta es la segunda prueba». Levanté el expediente sobre el doctor Simón Aguirre. La persona que firmó el certificado de que tengo Alzheimer no es un médico ético. Es Simón Aguirre, un individuo al que se le revocó la licencia médica hace 2 años por mala praxis. Y lo que es más interesante, es un cliente habitual del casino La Fortuna, del mismo círculo que mi nuera. Aquí está el estado de cuenta bancario que muestra que Ximena le transfirió 10,000 pesos justo antes de que se presentara esta demanda. Puse el expediente sobre el escritorio del juez. El sonido del papel contra la madera fue seco. «Señoría, no estoy loca. Solo cometí un único error: confiar y consentir demasiado a mis hijos, hasta que su codicia se convirtió en un crimen». El juez tomó el expediente y lo hojeó. Su rostro se endureció. Levantó la vista hacia Bruno y Ximena con un desprecio evidente. Ximena hundió la cara en la mesa. Sus hombros temblaban, pero esta vez era un temblor de miedo real. En cuanto a Bruno, se encogió hasta parecer diminuto, como si quisiera desaparecer. El abogado Federico se desplomó en su silla, sabiendo que había perdido la partida. Ninguna excusa podría ocultar pruebas tan contundentes. La verdad había sido expuesta a la luz de la justicia. Pero, ¿por qué no sentía ninguna sensación de victoria? Pedí permiso al juez para dar mis últimas palabras. Él asintió. Dejé el estrado y caminé lentamente hacia la mesa de los acusados.
Me paré frente a Bruno. La distancia era de solo unos pasos, pero parecía tan vasta como un océano. Bruno seguía sin atreverse a levantar la cabeza. Bruno. Lo llamé por su nombre. Mi voz ya no tenía la agudeza de la jefa, sino solo el cansancio de una madre anciana. Él levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos e inundados de lágrimas. Lo miré profundamente a los ojos, viendo cómo la imagen del niño inocente que me tomaba de la mano para ir a la iglesia había sido eclipsada por la cobardía y la codicia. El tribunal puede declararme ganadora, pero yo he perdido, porque he fracasado en enseñarte a ser una persona decente. Mis palabras fueron suaves, pero cayeron más pesadas que un martillo sobre la conciencia de Bruno. Rompió a llorar, el llanto de un niño perdido que ya no podía volver atrás. Ver a mi hijo encogido en el banquillo de los acusados, sin atreverse a mirar a su madre, no me trajo ninguna gloria. Gané un juicio, pero perdí en el intento de mantener unida a mi familia. Mi acción de hoy, de exponer a mi hijo en el tribunal, ¿creen que fue la crueldad de una anciana obstinada o la severidad necesaria del amor maternal? Me encantaría escuchar sus sinceras opiniones en los comentarios. El martillo del juez golpeó la mesa de madera con un sonido definitivo, poniendo fin al juicio y también a la vida de lujos falsos de mis hijos. Gané el caso. El tribunal desestimó por completo la solicitud de tutela de Bruno y Jimena, y además remitió el expediente por falsificación de documentos a las autoridades investigadoras. Pero la justicia no se detuvo en las puertas del tribunal. Para aquellos que siembran vientos, la tormenta llega de inmediato, implacable y sin piedad. Menos de 24 horas después de salir de la sala del tribunal, la primera ficha de dominó cayó. Jimena fue despedida. La noticia del humillante juicio, del video confesando sus deudas de juego, llegó a oídos de la junta directiva de la empresa de moda donde trabajaba como gerente. En ese mundo de vanidad, la imagen y el honor lo son todo. Ninguna marca aceptaría a alguien involucrado en fraude legal y con lazos con la mafia como su representante. Ximena fue echada de la oficina con una pequeña caja de cartón con sus efectos personales, en medio de las miradas de desdén de los colegas ante los que antes se pavoneaba. Luego le tocó a Bruno. El destino de mi hijo no fue mejor. A El Tiburón, el jefe de los prestamistas, no le importaba el veredicto del tribunal. Solo le importaba el dinero. Al saber que no podían sacar nada de mí, sus secuaces fueron a buscar a Bruno a su trabajo. No lo golpearon. Solo se pararon amenazadoramente en el vestíbulo del edificio de oficinas, con las camisas abiertas para mostrar sus tatuajes, mordisqueando palillos y gritando de vez en cuando el nombre de Bruno para cobrar la deuda. Ese acoso constante hizo imposible que la empresa funcionara, y lo que tenía que pasar, pasó. Bruno recibió su carta de despido esa misma tarde. Perdieron sus ingresos, perdieron su honor, perdieron su casa y su coche. Y lo más importante, me perdieron a mí, su mina de oro. El único lazo que unía a Bruno y Jimena, el dinero, se había roto. No necesitaba presenciarlo para imaginar su caos, pero las noticias más detalladas llegaron de Celia. Mi vieja amiga tenía un sobrino que vivía cerca del miserable barrio de Iztapalapa, donde la pareja se estaba escondiendo. Esa noche llovió a cántaros. Las lluvias tropicales de México suelen limpiar el polvo, pero esa noche fue la banda sonora de una tragedia familiar. Celia me lo contó por teléfono. Su voz todavía temblaba de la emoción. Ofelia, fue horrible. Todo el vecindario escuchó sus gritos. El sonido de cosas rompiéndose, insultos vulgares que no se pueden repetir. Cerré los ojos, imaginando la escena. En esa habitación estrecha y con olor a humedad, Ximena se transformó en una bestia furiosa. Ya no era la dulce nuera, ni la esposa afligida. Se abalanzó sobre Bruno, arañándolo, culpando a su incompetencia y debilidad por no haber podido obtener los bienes de su madre. Eres un inútil. Por tu culpa esa vieja nos dio la vuelta. Me casé contigo solo por tu dinero. Y ahora que no tienes nada, ¿qué hago yo en este basurero? Las palabras de Jimena fueron afiladas como cuchillos, destrozando la última pizca de autoestima de Bruno. Mi hijo, que había traicionado a su madre por su esposa, ahora recibía la traición más amarga, pero la tragedia no terminó en insultos. A la mañana siguiente, cuando Bruno despertó de una noche de borrachera con alcohol barato, la habitación estaba vacía. Ximena había desaparecido. No se fue sola.
Según los vecinos chismosos, vieron a Jimena salir con una maleta y subirse a una vieja camioneta al amanecer. El conductor de esa camioneta no era otro que Simón, el falso médico, su cómplice en la falsificación de documentos, y también su amante secreto desde hacía tiempo. Ximena había vaciado el poco dinero en efectivo que a Bruno le quedaba de su subsidio de desempleo, dejando a su legítimo esposo con las manos vacías y una enorme deuda con la mafia. Colgué el teléfono, sentándome aturdida en el sofá. Afuera, la lluvia había cesado, pero dentro de mí todo era ruina y desolación. Debería sentirme satisfecha. Debería reír a carcajadas y decir, se lo merecen. El mal había sido castigado, la zorra había mostrado su verdadero rostro y el hijo ingrato había recibido su merecido. Pero no podía reír. Pensé en Bruno. ¿Dónde estaría ahora? ¿Qué estaría haciendo en esa fría habitación de motel? Sin esposa, sin dinero, sin casa, sin trabajo. Y lo más doloroso, sabía que ya no tenía una madre a la que recurrir. Había caído. Y la caída fue tan dura, tan violenta, que lo dejó destrozado física y mentalmente. De ser un joven que lo tenía todo. Una familia estable, un buen trabajo, una madre indulgente. Ahora era solo un deudor rechazado por toda la sociedad. Esa noche, una lluvia torrencial cayó sobre la Ciudad de México. Las lluvias tropicales aquí suelen llegar y pasar rápidamente, pero la de esa noche fue extrañamente persistente. El agua golpeaba las tejas del techo, creando un sonido incesante, como si quisiera lavar toda la suciedad de la ciudad. Había vuelto a mi antigua casa después del juicio. La casa ahora se sentía más vacía, pero al menos estaba limpia del olor a falsedad. Estaba sentada en la sala, bajo la cálida luz amarilla, leyendo un libro viejo cuando escuché un ruido extraño. No era un trueno, eran golpes en la puerta. Golpes urgentes, débiles pero desesperados, resonando en medio de la cortina de lluvia. Mi instinto de madre me dijo algo. Mi corazón latía con fuerza. Una sensación de inquietud se apoderó de mi pecho. Dejé el libro y caminé hacia el pasillo. Encendí la luz del porche y luego, con cautela, quité el cerrojo. La pesada puerta de roble se entreabrió y me quedé helada. Era Bruno. Ya no era el niño mimado y bien vestido con traje de marca. Ya no era el hombre débil que se escondía detrás de su esposa en el tribunal. Ante mí había una figura devastada, lamentable. Estaba empapado. El agua de lluvia le chorreaba del pelo apelmazado por la cara demacrada y barbuda. Su camisa blanca, ahora amarillenta, se le pegaba a la piel delgada. Sus ojos estaban rojos, hundidos, llenos del miedo y el agotamiento de un animal herido sin escapatoria. En cuanto me vio, Bruno se derrumbó. Se arrodilló allí mismo, en el umbral mojado, salpicándose de barro los pantalones. Me miró. Su voz se perdió en el sonido de la lluvia. Mamá, me equivoqué. Por favor, déjame volver a casa. Ximena me dejó. Lo perdí todo. No tengo a dónde ir. Tengo hambre, mamá. Ese mamá fue como un cuchillo afilado que se clavó directamente en mi corazón. Por un instante, el instinto maternal se apoderó de mí con una fuerza abrumadora. Quise salir corriendo y abrazar a mi pobre hijo. Quise meterlo en casa, secarlo, prepararle una sopa caliente, calentar sus manos heladas. Era el hijo que había dado a luz. No importaba el terrible error que hubiera cometido. Al verlo en ese estado, ¿qué madre no sentiría compasión? Mis pies estaban a punto de dar un paso. Mis brazos estaban a punto de abrirse. Pero entonces, la imagen de la citación judicial apareció en mi mente. La solicitud para declararme mentalmente incompetente, con su propia firma. Recordé su mirada fría mientras yo firmaba el poder notarial. Recordé las palabras de Celia y todas las largas noches que pasé en vela, preguntándome en qué me había equivocado al criarlo. Me detuve. La puerta seguía entreabierta y yo la bloqueaba. Se había levantado una barrera invisible pero sólida. Sabía que si me ablandaba en ese momento, si le abría la puerta, mataría su última oportunidad de madurar. Bruno seguiría siendo para siempre un niño grande, que correría a esconderse bajo el ala de su madre ante cualquier dificultad. Nunca aprendería a responsabilizarse de su propia vida. El dolor en mi corazón pasó de la compasión a una firme determinación. Amar a un hijo no significa protegerlo toda la vida. A veces, amar es saber ser cruel en el momento adecuado. Volví a entrar en la casa, solo por unos segundos.
Cogí un paraguas negro de mango de madera resistente y un pequeño sobre que había preparado de antemano. Dentro había suficiente dinero en efectivo para alquilar una habitación modesta y comer durante un mes. Regresé a la puerta. Bruno seguía arrodillado allí, una chispa de esperanza en sus ojos al verme volver. Pensó que le abriría la puerta de par en par, pero no. Le pasé el paraguas y el sobre por la estrecha abertura. Bruno los tomó, desconcertado. Su mano temblorosa rozó la mía. Estaba helada. «Tómalo», dije. Mi voz temblaba, pero cada palabra era clara, superando el sonido de la lluvia. «Mamá, ¿no me vas a dejar entrar?», balbuceó Bruno, sus lágrimas mezclándose con el agua de lluvia que le corría por la boca. Lo miré directamente a los ojos. Respiré hondo para contener el sollozo que se me ahogaba en la garganta. «Te perdono, Bruno. Ya no estoy enfadada contigo, pero no puedo acogerte en este momento». Bruno intentó suplicar, pero levanté la mano para detenerlo. «Escúchame. Tienes 35 años. Eres un hombre adulto, con brazos, piernas y una mente sana. Esta casa es un hogar, no un refugio para el fracaso y la cobardía». Señalé el sobre en su mano. «Ahí dentro hay suficiente dinero para que vivas un mes. Es mi última ayuda. Tómalo y vete. Busca un trabajo, cualquier cosa, cargar cosas, lavar platos, limpiar, mientras sea un trabajo honrado. Usa tu propio sudor y esfuerzo para pagar tus deudas, para mantenerte a ti mismo». «Pero mamá, tengo miedo». Bruno sollozó como un niño. «El miedo es necesario para crecer, hijo», dije. Mi voz se suavizó, cargada de dolor pero también de esperanza. «Te he protegido durante demasiado tiempo. Por eso has caído tan fuerte. Ahora es el momento de que te pongas de pie por ti mismo. Sin madre, sin esposa, solo tú». Lo miré por última vez. Mi mirada se suavizó pero permaneció tan firme como una roca. «Cuando hayas pagado todas tus deudas, cuando sientas que eres realmente un hombre que puede mantenerse en pie por sí mismo, vuelve y llama a esta puerta. Entonces te invitaré un té. Por ahora, vete». Dicho esto, di un paso atrás. Bruno me miró, atónito. En sus ojos había desesperación, pero en el fondo vi una chispa de comprensión. Entendió que, esta vez, su madre no cedería. Agarré el pomo de la puerta. El frío del metal se transmitió a mi palma. «Vete, hijo», susurré por última vez, y luego, con todas mis fuerzas, cerré la puerta de roble. El cerrojo sonó. Clic. El sonido fue seco, cortando la conexión entre el calor del interior y la fría lluvia del exterior, cortando la debilidad de la madre con la forzada madurez del hijo. Me apoyé contra la puerta cerrada. Mis rodillas cedieron. Me deslicé por el suelo de madera, cubriéndome la cara y llorando. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros. Escuché el sonido de pasos arrastrándose sobre la grava, lentos y pesados, alejándose cada vez más. Se había ido. Mi corazón dolía como si lo estuvieran desgarrando en pedazos. Pero en medio de ese dolor, supe que acababa de hacer lo más correcto de mi vida. Había empujado a mi hijo a la tormenta, no para que se ahogara, sino para que aprendiera a construir su propio barco. Esta sería una noche larga, para ambos, pero confío en que, después de la lluvia, mañana saldrá el sol. Ha pasado un año. El tiempo en la Ciudad de México pasa muy rápido, o quizás es porque mi alma ha encontrado la calma que los días me parecen tan tranquilos. Esta mañana, el sol, dorado como la miel, se derrama sobre el pequeño balcón de mi vieja casa. Los rayos de sol bailan sobre las macetas de geranios rojos que acabo de regar. Las gotas de agua en los pétalos brillan como esmeraldas, reflejando un cielo azul sin una sola nube. Me apoyo en la barandilla de hierro forjado, llenando mis pulmones con el aroma de la tierra húmeda y el café recién tostado que llega desde la cocina. A mis 60 años, me siento más sana y feliz que hace 10. Mi rostro, aunque con algunas arrugas más en las comisuras de los ojos, está sonrosado y radiante. Hoy es sábado. Celia pasará a recogerme. Iremos a la plaza del Zócalo para el baile de danzón con el grupo de la tercera edad. Me he comprado unos zapatos de baile nuevos, y este vestido de flores me hace sentir joven otra vez. Tomo un sorbo de café caliente, dejando que su amargor suave y su dulzura final se disuelvan en mi lengua. Mi vida ya no está llena de números secos, ni de cálculos y estrategias, solo de libertad. Ting. La notificación de un mensaje en el teléfono interrumpe mis pensamientos.
Dejo la taza de café en la mesita redonda y cojo el teléfono. En la pantalla aparece un nombre familiar, Bruno. Hace 3 meses, mi hijo y yo empezamos a comunicarnos de nuevo. No mucho, sin prisas, solo mensajes cortos preguntando por nuestra salud. Pero hoy, me ha enviado un mensaje de voz. Dudo un segundo. Mi pulgar se desliza sobre el botón de reproducción. Me llevo el teléfono a la oreja y escucho. Hola, mamá. La voz de Bruno suena. Ya no es la voz tímida y asustada de un niño mimado. Tampoco es el tono patético y lloroso de la noche de la tormenta del año pasado. Su voz ahora suena más ronca, más cansada, mezclada con el ruido de una hormigonera y el sonido metálico de martillos de fondo. Pero en ese cansancio, escucho la solidez de la piedra. Hoy es fin de semana. Acabo de recibir mi paga semanal de la obra. Yo te he transferido 500 pesos a tu cuenta. Se detiene un momento, como si tomara aire, para reunir el valor de continuar. Sé que esta cantidad no es nada comparado con todo lo que te debo. No es suficiente para pagar una comida de lujo como las que yo solía derrochar. Pero este es dinero que gané con mi propio esfuerzo, cargando cemento. Te lo envío para que te tomes un café. Todavía estoy tratando de pagar mis deudas poco a poco. La vida es muy dura, mamá, pero me siento más real. Te quiero. El mensaje termina. La pantalla del teléfono se apaga. Me quedo quieta en el balcón, bañado por el sol. 500 pesos. Apenas unas pocas decenas de dólares. Antes, esta cantidad solo le alcanzaba a Bruno para darle una propina a un mesero en un arrebato de generosidad. Pero hoy, sosteniendo estos 500 pesos en mi mente, los siento pesados como una tonelada. Pesados por el sudor, las lágrimas y el arrepentimiento de mi hijo. Sonrío. Una sonrisa plena, sin rastro de amargura. Miro hacia el cielo azul profundo, donde unas palomas vuelan libremente. Me doy cuenta de que, en la noche de la tormenta del año pasado, cuando cerré la puerta en la cara de mi hijo arrodillado suplicando, no fue un acto de crueldad. Fue el acto de amor más grande y valiente que una madre puede hacer. Si hubiera abierto la puerta esa noche, seguiría teniendo un hijo parásito, un cobarde que huye de la realidad. Acepté perder a ese hijo débil para que ahora, después de un largo año, esté recuperando lentamente a un hombre adulto. Bruno aún no ha saldado sus deudas con la vida, y su camino por delante es largo y difícil, pero al menos ha comenzado a caminar con sus propios pies, sin depender de la sombra de su madre ni de la falda de su esposa. No le respondo el mensaje de inmediato. Quiero que entienda que el amor de su madre sigue ahí, pero el respeto es algo que debe seguir ganándose con esfuerzo. El claxon del coche de Celia suena abajo. Ofelia, date prisa. La música no espera a nadie. Me río a carcajadas y la saludo con la mano. Me termino el café, sintiendo la dulzura que queda en mi garganta. Cojo mi bolso, salgo de casa y cierro la puerta. La puerta de roble ya no es una barrera, sino el guardián de la paz que me espera al volver. Mis queridos amigos, la historia de Ofelia, mi historia, llega a su fin. He recorrido un largo camino, desde la oscuridad de la resignación hasta la luz de la libertad, y antes de irme, quiero dejarles algunas palabras sinceras a ustedes, que han escuchado pacientemente las confesiones de esta vieja mexicana. A las madres, a las mujeres que se sacrifican día a día por sus familias. Por favor, recuerden que el sacrificio no es sinónimo de autodestrucción. A menudo se nos enseña a darlo todo, pero olvidamos que también necesitamos conservarnos a nosotras mismas. Los límites personales no son egoísmo, son el escudo que protege su autoestima. No se conviertan en un cajero automático, en una sirvienta sin sueldo para sus hijos adultos. Amen a sus hijos con un corazón cálido y una cabeza fría. Atrévanse a decir no cuando sea necesario, porque a veces la negativa de una madre es la lección de madurez más valiosa para un hijo. A los hijos, su pequeña familia, su esposa, su esposo, sus hijos, es extremadamente importante. No lo niego, pero no le den la espalda ni derriben el antiguo hogar que los protegió mientras crecían solo por construir el suyo. El equilibrio es la clave. No dejen que su pareja los manipule y los convierta en unos ingratos. Recuerden, sus padres pueden perdonarles todos sus errores, pero su propia conciencia no lo hará. No esperen a que sus padres ya no estén, o a que caigan en desgracia como mi hijo, para darse cuenta de lo que es el amor incondicional.
Y sobre la codicia, amigos míos, es el monstruo más aterrador. No solo corroe el carácter, como lo hizo con mi exnuera, sino que también destruye las relaciones más sagradas. El dinero se puede recuperar, pero la confianza y los lazos familiares, una vez que se cambian por dinero, nunca se pueden redimir. Finalmente, para aquellos que están a punto de empezar una relación, miren con atención. No se fijen solo en la belleza o en las palabras dulces. Fíjense en cómo tratan a sus seres queridos, cómo enfrentan las dificultades y el dinero. Esa es su verdadera esencia. Soy Ofelia. Gracias por acompañarme en estos días de tormenta. Ahora tengo que ir a bailar, porque esta vida, a cualquier edad, sigue siendo hermosa si sabemos vivir para nosotros mismos. Adiós, y que sus hogares estén siempre llenos de luz y sinceridad. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propias casas? Honestamente me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz o alzarías la voz y lucharías por recuperar tu lugar? Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que pueda ayudarnos a mejorar nuestro contenido. Dios bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. En este momento, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que está por venir.